Dejé que mi hijastra se quedara en casa mientras mi esposa viajaba, le robó los ahorros a mi hijo, usó mi tarjeta sin permiso, mintió a la policía diciendo que yo se la di, y cuando intenté denunciarla, mi propia esposa me traicionó, me dejó solo y se fue a vivir con el tipo con el que seguro me engañaba. Todo comenzó hace un par de semanas, pero el detonante fue algo tan simple como una visita inesperada de mi hijo al trabajo, llorando. Y cuando digo llorando, no me refiero a lágrimas contenidas ni a llanto silencioso, sino a ese tipo de llanto crudo, desesperado, que solo ves cuando alguien se rompe por dentro. Él tiene 16, trabaja medio tiempo en una tienda local de reparación de bicis, y desde hace meses venía juntando dinero con el objetivo de comprarle una bicicleta adaptada al hermano discapacitado de su mejor amigo, quien falleció hace poco. No me preguntes por qué eligió hacer eso, simplemente tiene un corazón que no me cabe explicarte. Y sí, es mi hijo biológico. Lo crié solo hasta que conocí a mi esposa hace unos años, y fue entonces cuando entraron en nuestras vidas ella y su hija de 18. Hasta hace poco, pensaba que teníamos una familia ensamblada decente, con sus fricciones normales, pero sin nada tóxico. Error mío. Ese día, él se apareció en mi trabajo en pleno turno. Mi jefe es buen tipo, me dijo que fuera a ver qué pasaba. Cuando salí, mi hijo tenía la cara hinchada y los ojos rojos. Me dijo que había llegado a casa después del colegio, y que cuando fue a revisar la caja donde guardaba sus ahorros, unos $650 en total, el dinero no estaba. Desaparecido. Al principio pensé que tal vez había olvidado dónde lo guardó o que estaba confundido. Pero no, él sabía exactamente el lugar, una caja metálica con candado, dentro de su armario, escondida bajo unas mantas. No era algo que pudiera abrirse por accidente. Y me lo dijo claro, la única otra persona que estaba en casa era mi hijastra. Ahora, antes de que alguien piense que estoy exagerando o inventando cosas para dramatizar, déjame explicar que en mi casa hay una regla muy clara que todos conocen: no se entra al cuarto de otra persona sin permiso. Es una línea que no se cruza, ni por curiosidad, ni por error, ni por ninguna razón. Somos estrictos con eso porque yo creo que el respeto al espacio personal es sagrado, más aún cuando estamos hablando de adolescentes que están formando su identidad. Volvimos juntos a casa y mi hijo estaba furioso, pero se contenía. Él es como yo en ese aspecto. No grita, no estalla, pero cuando lo ves tan callado, sabes que por dentro está temblando de rabia. Entramos y la encontramos en la sala, tirada en el sofá, usando unos auriculares inalámbricos nuevos, con un par de bolsas a su lado, ropa, maquillaje, cosas que no tenía hace 2 días. Le pregunté, sin rodeos, ¿de dónde sacaste dinero para todo eso? Ella me respondió con desdén, con mis ahorros. Y ahí empezó el desastre. Le pedí que fuera honesta, que no la iba a juzgar si decía la verdad. Ella me dijo que no era asunto mío. Mi esposa no estaba en casa en ese momento, así que tomé la decisión de revisar las cámaras. Tenemos una en el pasillo que da a los cuartos, por temas de seguridad, y porque el perro que tenemos hace destrozos cuando se queda solo. Revisé el material, aunque no se ve el rostro, se ve perfectamente su silueta entrando al cuarto de mi hijo por casi 20 minutos. Y no fue una entrada casual. Volvió a salir con algo en las manos. Coincidía con la hora exacta en la que él estaba en clases. No había duda. Cuando mi esposa volvió, intenté explicárselo con calma. No me grité con ella ni la acusé de nada. Solo le mostré el vídeo, le conté lo que faltaba y le dije que necesitábamos que su hija devolviera todo lo que compró, o al menos el dinero. Su respuesta fue un puñetazo en el estómago: no podemos hacerle eso a una adolescente, sería humillante. Me quedé helado. Le dije que no era humillante, que lo humillante era robar y luego pretender que nada pasó. Ella dijo que era un malentendido, que quizá alguien más había entrado a la casa. Pero no hubo señales de forzamiento, nadie más tenía llave, y los horarios cuadraban perfectamente con su hija sola en casa. Desde ese momento, la conversación se volvió una batalla de lealtades. Yo le pedí que hablara con su hija, que le hiciera devolver el dinero o las cosas. Mi esposa se negó. Dijo que si yo insistía en que la chica devolviera algo, o peor aún, si llamaba a la policía, se llevaría a su hija y se irían. No pensé que lo decía en serio. Me equivoqué. Esa noche, ella empacó algunas maletas, le pidió a su hermano que viniera por ellas, y se fueron. Y no solo eso, me bloqueó. Ni un mensaje, ni una llamada, ni una explicación. Simplemente desapareció con su hija y con lo que quedaba de lo que alguna vez pensé que era mi familia. Hasta ahí todo parecía ya bastante jodido. Pero no. Eso fue solo el primer acto. No voy a mentir, esa primera noche sin ellas en la casa fue un torbellino emocional. No pude dormir. Me pasé horas mirando al techo, pensando en cada decisión que tomé desde que las invité a vivir con nosotros. Me culpé, claro que sí. Me preguntaba si fui demasiado estricto, si quizás debí manejarlo de otra forma, si exageré. Pero cada vez que empezaba a dudar, me bastaba mirar la cara rota de mi hijo para recordar lo que realmente importaba. Él no solo perdió su dinero,
Perdió la confianza en la gente que vivía bajo el mismo techo que él. Lo peor fue que no había forma de arreglarlo rápido. El dinero ya no estaba. Los artículos habían sido abiertos, usados. Y lo más cruel, ella no sentía ni una mínima pizca de culpa. Cero remordimiento. No pidió perdón. No dijo, me equivoqué. No se mostró nerviosa ni arrepentida. Se fue como si hubiera tenido razón en todo. A la mañana siguiente, tomé una decisión que, para muchos, podría parecer drástica. Fui a la comisaría. Expliqué lo que había pasado, llevé las grabaciones de la cámara, presenté pruebas del dinero que mi hijo había estado juntando. No tenía recibos, pero sí fotos antiguas de él contando los billetes, mensajes con sus amigos hablando sobre el plan de la bicicleta, y registros de su trabajo con fechas y pagos que cuadraban con el monto. El oficial que me atendió fue amable, pero directo: esto es un asunto civil, no penal. A menos que tenga pruebas contundentes de que fue dinero robado y no prestado o dado por usted o su esposa, no podemos hacer nada. Ahí fue cuando me enteré de que mi esposa había mentido directamente al oficial. Les dijo que ella misma le había dado el dinero a su hija. Ni siquiera se molestó en decir que fue prestado. Afirmó que fue un regalo, que yo estaba haciendo un escándalo por un malentendido doméstico. ¿Sabes lo que se siente cuando alguien que amas, alguien que compartió tu cama, tu mesa, tus planes de futuro, le miente a la policía para encubrir a quien le robó a tu hijo? Es como si te enterraran una daga en el pecho, la giraran, y luego te dijeran que estás exagerando. Volví a casa sintiéndome derrotado. Me senté con mi hijo en el sofá y le conté todo. Él no dijo nada al principio. Solo bajó la mirada y asintió con la cabeza. Luego me preguntó si eso significaba que no podría comprar la bicicleta para el chico discapacitado del que siempre hablaba su mejor amigo fallecido. Cuando le dije que no tenía cómo recuperar el dinero, lo vi romperse por segunda vez. No gritó. No lloró. Solo se fue a su cuarto y no salió hasta el día siguiente. Esa semana fue una de las más largas de mi vida. La casa se sentía vacía, pero no de forma tranquila. Era como si hubieran arrancado algo importante de cada rincón. Los olores, los sonidos, la rutina, todo estaba fuera de lugar. Pero lo más difícil era ver cómo mi hijo empezaba a caminar con más peso en los hombros. Él no dijo nada, pero dejó de comer bien, dejó de salir, dejó de hablar con sus amigos. Intenté animarlo, pero no funcionó. Y luego vino la segunda patada al estómago. Revisando mis finanzas, noté que mi tarjeta de emergencia, una que apenas uso y que está guardada en una caja encima del refrigerador, tenía movimiento. No muchos, pero lo suficiente para preocuparme. Llamé al banco. Me dijeron que se había hecho una compra en línea por más de $400 en una tienda de cosmético. Cuando pregunté qué dirección de envío tenía el paquete, me dijeron que era la de nuestra antigua casa. ¿Adivina el nombre en la orden? ¿El mío? Mi hijastra había usado mi tarjeta para hacer compras a mi nombre. El banco ya había enviado una alerta, pero resulta que la información de contacto que tenían era el número de mi esposa. Ella se encargó de evitar que me llegara la alerta. En ese momento ya no fue solo el robo de mi hijo. Era el uso fraudulento de mi tarjeta, y lo peor, todo estaba planeado. No fue un arrebato, no fue un impulso, fue premeditado. Tomé capturas de pantalla, anoté fechas, guardé toda la información. Volví a la comisaría y esta vez, con más pruebas, me tomaron en serio. El oficial abrió una carpeta de investigación por uso no autorizado de tarjeta y suplantación de identidad. Me dijeron que tendría que esperar el resultado del proceso bancario, pero que ya no era un asunto civil. Al menos ahora, algo se estaba moviendo. Y mientras tanto, mi esposa seguía bloqueándome de todo. No tenía forma de contactarla. Ni siquiera para preguntarle por qué. Pero un par de días después, la bomba estalló. Una amiga en común me mandó un mensaje por Instagram. ¿Sabías que están viviendo con uno de los compañeros de trabajo de tu esposa? Ese mismo tipo con el que, ahora que lo pienso, solía tener demasiada confianza. ¿Coincidencia? No lo creo. Así que ahí estaba yo, con mi hijo deprimido, sin dinero, con la policía a medias, la tarjeta bloqueada, y mi exesposa viviendo feliz en casa ajena, con la hija que nos robó a los dos como si nada hubiera pasado. Después de enterarme de que estaban viviendo con ese compañero de trabajo suyo, el mismo al que una vez sorprendí tocándola del brazo en una cena de empresa como si fueran pareja y no colegas, empecé a hilar todo desde otro ángulo. No solo me robaron dinero, me robaron tiempo, energía, estabilidad, y por sobre todo, me robaron la idea de familia que me había esforzado por construir. Pasaron unos días. Intenté mantenerme ocupado, enfocado en encontrar una forma de salir adelante. Pero eso es más fácil decirlo que hacerlo cuando cada rincón de tu casa te recuerda la traición. El sofá donde ella se quedaba dormida viendo película. La taza de café que ella decía que era suya. El perfume barato de su hija que aún flotaba en el pasillo. Todo estaba empapado de esa vida que ya no existía, pero que todavía dolía como si sí. La tensión crecía. Mi hijo, vamos a llamarlo simplemente mi chico, porque eso es lo que siempre le digo,
Estaba cada vez más callado. Ya ni siquiera mencionaba el dinero, ni la bicicleta. Lo único que pidió fue que no tuviéramos que mudarnos tan lejos. Me dijo que sabía que estábamos jodidos, pero que no quería cambiarse de escuela en su último año, que lo único que le quedaba eran sus amigos. Y eso me reventó por dentro. El problema era que no podía mantener el alquiler solo. Mi esposa y yo dividíamos todo. Ella se encargaba de la mitad exacta, renta, luz, internet. Ahora, sin ese ingreso, no podía ni pagar el alquiler completo de ese mes, menos el siguiente. Intenté conseguir un roommate por Reddit, Facebook, incluso dejé volantes en el supermercado local. Pero nada. Nadie quiere mudarse con un padre soltero en medio de un drama legal. No los culpo. Tuve que tomar una decisión rápida y dolorosa. Nos mudaríamos a casa de mi madre, que vive al otro lado del estado. No era una solución ideal. Su casa es pequeña, tiene un sofá-cama viejo y reglas bastante estrictas. Pero era eso o terminar en la calle. Cuando le dije a mi hijo, él simplemente asintió. No dijo nada. No se quejó. Solo preguntó qué pasaría con los animales. Tenemos 2 gatos y un perro que ha estado con nosotros desde que él tenía 7 años. Le expliqué que mi madre no permite mascotas, pero que intentaría conseguir hogares temporales hasta que nos estabilizáramos. Ahí fue donde vi la primera lágrima desde que todo empezó. Ni siquiera fue por el robo, fue por los animales. El perro, sobre todo. Es como su hermano. Lo criaron juntos. Esa noche empacamos lo básico. Dejamos de lado las cosas sentimentales. No había espacio para memorias, solo para lo necesario. Al día siguiente, mientras cargábamos el coche, sonó mi celular. Era un número que no reconocía. Al contestar, escuché una voz chillona y descompuesta, mi hijastra. Estaba gritando que necesitaba que fuera a recoger un paquete que había llegado a la casa. Según ella, era algo urgente, que necesitaba para una salida con amiga. Lo curioso es que ni siquiera me preguntó cómo estaba. No se disculpó. No mencionó el dinero robado ni la tarjeta. Simplemente asumió que yo iba a ayudarla, como si nada hubiera pasado. Le colgué sin responder. Pero algo no me cerraba. Así que esa misma tarde, pasé por la casa para recoger el correo que quedaba ahí, y efectivamente, ahí estaba el paquete. Era una caja con el logo de Sephora. Mi nombre estaba impreso como el comprador. Había comprado maquillaje con mi tarjeta, lo había enviado a mi dirección y había puesto mi nombre. Me hervía la sangre. Esa fue la gota que rebalsó el vaso. Llevé la caja a la tienda con la esperanza de que me devolvieran el dinero. Pero como la tarjeta había sido bloqueada por sospecha de fraude, me dijeron que no podían hacer un reembolso directo, solo crédito en tienda, y a la cuenta de ella. Me negué. Salí de ahí y fui directo a una organización local que ayuda a mujeres en situación vulnerable a prepararse para entrevistas laborales. Les dejé la caja y les dije, esto es para ustedes. Úsenlo como crean mejor. La mujer que me atendió se emocionó. Me agradeció como si le hubiera dado oro. Yo solo sentía rabia, pero al menos convertí algo tóxico en algo útil. Esa noche, la hijastra volvió a escribirme. Esta vez furiosa. Me insultó. Me dijo que arruiné su noche. Que cómo me atrevía a regalar su maquillaje. Que iba a llamar a la policía si no se lo devolvía. Le respondí con una sola línea. Te conviene evitar la policía ahora mismo. Mamá está fuera de la ciudad y no va a poder sacarte de ahí si te arrestan. Silencio. Ahí entendí algo fundamental. Nunca fue solo un error. Fue una elección. Repetida. Fría. Calculada. Lo más jodido es que ni siquiera tenía la edad o madurez para comprender el daño que estaba causando. Y su madre, lejos de corregirla, la estaba entrenando para pensar que podía hacer lo que quisiera. El siguiente paso lo tenía claro, presentar cargos formales. Me daba igual el que dirán. Me daba igual si se trataba de una chica de 18 años que solo cometió un error. No. Esto no fue un error. Fue un patrón de decisiones egoístas, destructivas y criminales. No voy a mentir. Cuando descubrí que mi hijastra había usado mi tarjeta de emergencia para comprar maquillaje caro como si fuera un jueguito, algo dentro de mí se rompió. No fue solo por la plata. Fue el descaro. El nivel de frialdad. La tranquilidad con la que me robó, porque eso fue lo que hizo, sabiendo perfectamente que yo estaba partiéndome la espalda para mantenernos a flote, mientras mi hijo trataba de entender por qué su propio hogar se volvió un campo minado. La tarjeta en cuestión no es una que uso regularmente. La tengo desde hace años guardada por si acaso, con un límite bajo, y ni siquiera estaba vinculada a mi cuenta corriente. Es una de esas que escondes en la parte de atrás del cajón por si algún día te pasa algo inesperado. Y sí, estaba escondida. Solo que, por lo visto, alguien estuvo revisando todo lo que no le pertenece. Me enteré de que la tarjeta había sido usada cuando traté de cargar nafta para hacer el primer viaje con nuestras cosas a casa de mi mamá. Me la rechazaron. Pensé que era por falta de uso o por seguridad del banco. Llamé. Me atendió una empleada que, con toda la naturalidad del mundo, me dijo: la tarjeta está al tope del límite. ¿Hay compras en Sephora?
entregas a domicilio, y suscripciones activas desde hace más de una semana. Le juro que me costó hablar. Me quedé callado. Le pedí los detalles. Lo más triste es que las fechas coincidían exactamente con el día que descubrimos que a mi hijo le habían robado los $650 que venía ahorrando. ¿Y adivina qué más? El número de teléfono asociado a la tarjeta no era el mío, era el de mi exesposa. Ella lo había cambiado sin avisarme. ¿Cómo lo logró? No tengo idea. Pero tenía acceso a mis cosas, tal vez durante algún trámite anterior, tal vez fue algo que firmé confiando en ella. Pero lo cierto es que tenía control de algo que era exclusivamente mío. Ese mismo día, cuando volví a casa, me encontré con un mensaje de texto de mi hijastra, como si nada hubiera pasado. Me pedía que la ayudara a recoger un paquete que había llegado a mi nombre. Me decía que era urgente, que no podía faltar esa noche porque tenía una salida importante. ¿Sabes qué era el paquete? Una caja de maquillaje de lujo. $200 en base, labiales, correctores. Todo con mi nombre, enviado a mi dirección, comprado con mi tarjeta robada. La cara dura. La desfachatez. El descaro de pedirme que le haga un favor después de robarnos. Agarré la caja y fui a Sephora directamente. Les expliqué la situación. Les dije que era una compra fraudulenta. Les mostré mi DNI. Me dijeron que, como la tarjeta estaba cerrada, no podían devolverme el dinero en efectivo. Solo podrían hacer el reembolso a la cuenta de la compradora. Es decir, a ella. ¿Y sabes qué hice? No lo pensé dos veces. Agarré la caja y me fui. Directo a una organización local que ayuda a mujeres de bajos recursos a prepararse para entrevistas de trabajo. Les dejé todo ahí. Les dije que lo usaran como quisieran. Una de las voluntarias casi llora. Me abrazó. Me dijo que justo esa semana no habían recibido nada y que eso iba a hacer una diferencia real. Volví a casa con las manos vacías, pero con algo de paz interna. Hasta que llegaron los mensajes. Mi hijastra me mandó un testamento de WhatsApp. Insultándome. Gritando con mayúsculas, diciéndome que le arruiné la noche, que cómo me atrevía, que eso era de ella, que voy a llamar a la policía si no me devolves mis cosas en una hora. Lo leí en silencio, y solo le contesté. Te conviene no meterte con la policía ahora, sobre todo si mamá no está en casa. ¿Quién te va a sacar si terminas detenida? Silencio. Y ahí lo entendí todo. No le importaba el daño. No sentía culpa. No entendía lo que había hecho. Solo le importaba seguir obteniendo lo que quería, como siempre lo había hecho, con la ayuda de su madre. Esa fue la gota que me convenció de algo que venía resistiendo hace semanas. Iba a presentar cargos formales. Por el dinero de mi hijo, por el uso de mi tarjeta, por el robo. No me importaban más las excusas de es solo una adolescente, no arruines su vida, resolvélo en familia. Nadie se preocupó por mi hijo, ni por cómo dormía, ni por los animales que tuvimos que entregar, ni por los días que comió menos porque yo no podía comprar comida. Si el sistema no iba a protegernos, yo sí. Así que junté todo. Capturas de pantalla, correos, historial de compras, mensajes, la caja original con el recibo a mi nombre, el resumen de la tarjeta, la denuncia del banco, el número de caso del reclamo de fraude, todo. Y me fui directo a la comisaría. Esa vez no me tembló la voz. Esa vez no fui como padre dolido, fui como alguien que se cansó de perder. El fiscal que me asignaron no era lo que esperaba. Yo llegué al despacho con todos los documentos en una carpeta, listo para colaborar en todo lo necesario. Pensé que iba a encontrarme con alguien que, al ver los papeles, los movimientos bancarios, los mensajes, las capturas de pantalla, simplemente iba a decir, sí, esto es claro, vamos a proceder. Pero no. El tipo me escuchó, sí, pero desde el principio tenía esa energía, condescendiente, como si yo fuera un padre sobreprotector exagerando una rabieta familiar. Me dejó hablar, revisó lo que le di, tomó notas en silencio, y luego me soltó lo siguiente, casi como si estuviera leyendo un guión. ¿Y usted está seguro de que quiere seguir con esto? Es decir, tiene que entender que si esto se formaliza, ella puede enfrentar cargos serios. Esto no es una multa, es una posible condena penal. ¿De verdad quiere que una chica de 18 años cargue con eso para siempre? Me lo dijo así, sin más, como si la edad fuera un salvoconducto, como si robar dinero en efectivo a un menor y usar una tarjeta de crédito sin permiso fueran travesuras propias de una adolescente confundida. Como si la gravedad del acto dependiera del género, la edad, o la lástima que pueda inspirar. ¿Y mi hijo qué? Le pregunté. Nadie se preocupa por lo que perdió él, por cómo lo dejaron, por cómo se tuvo que mudar, abandonar su escuela, perder sus mascotas. ¿Él no importa? El fiscal se me quedó mirando como si no esperara que le contestara así. Supongo que mucha gente acepta ese discurso sin discutir. Entiendo su dolor, créame. ¿Pero usted estaría dispuesto a considerar una alternativa? Podemos acordar una restitución económica, pagos mensuales, sin necesidad de una condena. Ella devolvería el dinero,
evitaría antecedentes, y usted no tendría que pasar por el desgaste de un proceso largo. Ahí me reí. Literalmente me reí. ¿Restitución? ¿Pagos mensuales? Esa chica no ha trabajado ni un solo día en su vida. Cada vez que intentó buscar empleo, lo dejó a la semana. Vive pegada al teléfono, subiendo historias y bailes idiotas en TikTok, como si estuviera viviendo la vida de una influencer famosa. ¿Y ahora quieren que confíe en que va a pagarme algo? ¿Con qué dinero? Le expliqué eso al fiscal. También le dejé claro que ya intenté hablar con mi esposa, exesposa, para ser preciso, y que todo lo que obtuve fueron bloqueos y evasivas, que el paquete lo envió a mi nombre para evitar sospechas, que ella sabía perfectamente que lo que hacía estaba mal. Aún así, él me pidió que lo pensara 24 horas, que reflexionara, que no tomara decisiones por la ira, y me fui de ahí sintiéndome, de nuevo, el malo de la historia, como si fuera yo el que estuviera destruyendo una vida, y no al revés. Pero esa noche, mientras empacaba las últimas cajas, encontré algo que me cambió todo, una carta. No una de esas cartas sentimentales de pareja. Era una nota que mi hijo había escrito. No sé por qué lo hizo. Tal vez pensaba dármela después. Tal vez solo necesitaba sacarlo. Decía: papá, sé que estás haciendo todo por mí y no lo digo lo suficiente, pero te juro que me siento como una carga. Todo esto pasó por mi culpa. Si no hubiera ahorrado ese dinero, si no hubiera confiado en que podía dejarlo ahí, si no me hubiera importado tanto ese regalo para el papá de Javi, ahora estaríamos bien. A veces pienso que tal vez debería haberme callado, no decir nada, dejar que ella se lo quedara, y así no perderíamos la casa, ni los animales, ni tú tendrías que dormir en el coche. Tuve que sentarme. No podía respirar. Mi hijo, con apenas 16 años, cargando el peso de algo que no fue culpa suya, pensando que el error fue confiar, pensando que debería haberse dejado pisotear para evitarme un problema. Ahí fue cuando decidí que no iba a retroceder. No me importaba si eso me convertía en el villano ante la familia de mi exesposa, o ante amigos comunes que no saben ni la mitad de lo que pasó. No me importaba si iba a costar años. No me importaba si esa chica terminaba con antecedentes, porque las personas como ella no paran hasta que alguien les pone un límite. Y si yo no era ese alguien, ¿entonces quién? Así que al día siguiente, volví a la oficina del fiscal. Ni siquiera me senté. Proceda con todos los cargos, le dije: fraude, robo, suplantación. Todo lo que se pueda. Me miró por un segundo. Supongo que esperaba otra cosa. Una rendición. Una duda. Algo de culpa. Pero yo solo pensaba en mi hijo leyendo esa carta, convencido de que confiar en su propia familia fue su error. Si eso no merece justicia, entonces nada lo merece. Cuando decidí continuar con los cargos, sabía que iba a haber consecuencia. Lo que no imaginé fue lo rápido y sucio que iban a empezar a moverse los que siempre se quedaron callados mientras nos hundíamos. En menos de 48 horas de salir de la oficina del fiscal, ya me estaban llamando rencoroso, despiadado, incluso desquiciado. No eran desconocidos. Eran ex-suegros, primos de ella, conocidos que se habían alejado después del drama, pero que de pronto parecían muy interesados en dar su opinión. Uno de los mensajes más absurdos que recibí fue de la madre de mi exesposa. Una señora que, por cierto, nunca se preocupó por mi hijo mientras convivíamos. Me mandó un audio de 3 minutos diciéndome que los hombres de verdad no arruinan la vida de las mujeres por un simple error. Que lo que pasa en familia, se queda en familia. Que debería estar avergonzado de mí mismo. No respondí. No tenía sentido. Pero lo peor fue que empecé a notar cómo ciertas personas, sin saber ni una sola verdad, empezaron a reescribir la historia en tiempo real. Me enteré que mi exesposa, desde el departamento donde vivía con su amigo, sí, ese mismo compañero de trabajo, había estado contando que yo estaba inventando todo por despecho, que nunca hubo robo, que el dinero se perdió, que la tarjeta fue usada con mi consentimiento, pero que yo me arrepentí porque estaba molesto con ella. Inventaron que yo era agresivo, que tenía problemas de ira, que obligaba a mi hijo a trabajar para pagar mis cuentas, y así, poco a poco, convirtieron a mi hijo en un daño colateral de sus mentiras. Una de sus amigas publicó un post pasivo-agresivo en redes diciendo: es muy triste ver cómo algunos adultos no pueden dejar atrás su ego y tienen que destruir a una niña para sentirse poderosos. ¿Una niña? Una niña que entró al cuarto de mi hijo, robó $600, usó mi tarjeta, mintió, y luego se fue a vivir la vida como si nada. Y mientras tanto, yo y mi hijo, en casa de mi madre, tratando de construir desde las cenizas. Ahora, lo que no esperaban, y lo que no pudieron controlar, fue la reacción del entorno escolar. Porque, verás, mientras esta chica seguía comportándose como si nada, alguien en su círculo habló. No sé quién fue, no sé por qué lo hizo, pero una persona del círculo de mi ex hijastra compartió partes de la historia con una ex profesora de mi hijo. Y esa profesora, bendita sea, empezó a hacer ruido. Se acercó a la dirección del colegio, explicó lo que sabía,
Compartió pantallazos de publicaciones en redes donde la chica se jactaba de sus nuevas compras. Y ahí comenzó el verdadero cambio. El colegio, de donde ella se había graduado hacía poco, envió una carta al fiscal ofreciendo colaborar en el caso, explicando que ya había incidentes previos de comportamiento sospechoso. Una vez incluso se descubrió que había manipulado una beca académica con documentación falsa, pero como era menor de edad, lo manejaron internamente y no pasó a mayores. Esa carta fue una bomba. Cambió el tono del fiscal. Lo noté en la siguiente reunión. Ya no hablaba de una joven confundida, sino de un patrón de conducta preocupante. Me preguntó si yo tenía más pruebas. Le di más, una conversación que mi hijo había tenido con un amigo donde ella le pedía que no contara nada porque nadie nos va a creer. Audios, captures, todo. Mi abogado, sí, ya tenía uno en ese punto, porque esto dejó de ser un asunto menor hace rato, me dijo algo que me marcó. Esto va a dolerle más cuando finalmente entienda que nadie la protegió de la verdad. Ni su madre, ni sus amigos. Todos la hicieron creer que podía hacer lo que quisiera sin que le pasara nada. Y ahora le va a caer de golpe. Y le cayó. Días después, me llamaron, la arrestaron. Nada de esposas, ni películas. Fue una citación formal. Tuvo que presentarse con su madre. Y ahí, frente a un funcionario judicial, le explicaron que estaba enfrentando cargos por uso fraudulento de tarjeta de crédito, robo y suplantación de identidad. Mi ex esposa explotó en el lugar. Literalmente, gritó. Lloró. Dijo que esto era una venganza. Que yo estaba manipulando todo. Que mi hijo había exagerado. Que todo fue un malentendido familiar. Pero no funcionó. Porque esta vez, no era solo mi palabra. Era la del banco. La del colegio. Las pruebas digitales. Las grabaciones. El sistema ya no podía ignorarlo. Y aún así, la narrativa pública era otra. En redes, ella seguía posando, sonriendo en fotos, con frases tipo una reina nunca se cae, solo se ajusta la corona. Como si todo esto fuera una especie de reality show donde siempre iba a salir ganando. Pero ya no. Porque ahora, la realidad venía de frente. Y ni sus filtros ni sus seguidores podían ocultarla. Yo, por mi parte, tenía que enfrentar otra batalla. ¿Qué hacer con mi hijo ahora que todo esto era público? Ya no se trataba solo del dinero. Era el estigma. La vergüenza. El trauma. Pero no estaba solo. Y por primera vez en meses, empecé a creer que tal vez podíamos ganar esta. No sé en qué punto exacto mi ex esposa pasó de cómplice silenciosa a antagonista declarada, pero cuando llegó la citación formal para su hija, fue como si se le activara una alarma interna de guerra total. Y no una de esas peleas domésticas o indirectas pasivo-agresivas en redes sociales. No. Empezó una campaña sucia, abierta, sin ningún intento de disimular. Primero fueron los mensajes privados. Empezaron a llegarme capturas de pantalla que me enviaron amigos en común, compañeros de trabajo, incluso conocidos del vecindario que ya no veía desde hacía meses. En los chats, mi ex estaba diciendo que yo había obligado a mi hijo a mentir, que lo tenía adoctrinado y que todo esto lo hacía para vengarme de ella por una supuesta infidelidad. Sí. Ahora el problema era que yo tenía el corazón roto por el tipo con el que ella vivía. Como si eso justificara que su hija se metiera al cuarto de mi hijo, lo robara, usara mi tarjeta, y viviera como si el mundo le perteneciera. Cuando eso no funcionó, pasó al siguiente nivel. Un lunes por la tarde, salía de dejar unas cajas con cosas viejas en una tienda de segunda mano cuando me llamaron del trabajo. La asistente de recursos humanos me pedía presentarme a una reunión de carácter urgente al día siguiente. No me dio detalles. Me preocupé. Algo no andaba bien. La mañana siguiente, entro a la sala de reuniones y ahí están ella, mi ex, y un tipo que no conocía, sentado con una tablet y una carpeta. Era su nuevo pareja, abogado laboral en formación, aparentemente. El tipo abre la boca y me dice, sin pestañear. Estamos aquí porque ella considera que su campaña de acoso ha tenido un impacto emocional y profesional considerable. Tenemos pruebas de difamación, acoso digital, e intención de arruinar su reputación personal a través de acusaciones sin sustento. Me quedé mudo. Literalmente mudo. ¿Ahora yo era el acosador? Respiré hondo. Miré a la representante de recursos humanos. Le pedí que esperara un segundo. Saqué mi carpeta, la misma que había preparado para el fiscal. Se la pasé. Ahí están los registros del banco, las capturas de pantalla, los audios, las conversaciones, las fechas de las denuncias, las pruebas de que fue ella quien usó mi tarjeta. Y aquí, le dije, señalando un papel más abajo, están los documentos del proceso penal abierto, con número de caso y contacto del fiscal asignado. El tipo se quedó callado. No tenía respuesta. Claramente no esperaban que yo fuera con todo encima. Estaban convencidos de que podrían meterme miedo con palabritas legales, como si no supiera lo que es tener que dormir en un coche con tu hijo y sin saber si vas a poder pagar el almuerzo al día siguiente. La reunión terminó rápido. La empresa no dijo nada en voz alta,
pero entendí por las miradas que sabían la verdad. Nadie más me volvió a preguntar nada. De hecho, algunos empezaron a tratarme distinto, mejor, como si por fin entendieran que estaba aguantando todo eso por mi hijo. Pero mi ex esposa no se detuvo ahí. Poco después de ese intento fallido, recibí una citación de su abogado. Quería reclamar la mitad del mobiliario de la casa que habíamos compartido. Ya se había llevado todo cuando se fue con su hija, lo que quiso, al menos, pero ahora pretendía reclamar formalmente cosas que yo compré con mi dinero, con facturas a mi nombre. Según ella, como aún no estaba finalizado el divorcio, tenía derecho a su parte. Y con eso incluía desde el sofá hasta mi computadora de trabajo. No fue solo una jugada legal, fue personal. Quería desestabilizarme, quería hacerme gastar, quería hacerme perder el tiempo, y casi lo logra. Pero para entonces, yo ya estaba más preparado. No porque fuera fuerte, sino porque ya no me quedaba otra opción. Mi hijo había empezado terapia, gracias a un programa gratuito del instituto, y yo estaba asistiendo a sesiones comunitarias para padres en situaciones legales complejas. Por primera vez, tenía red de apoyo. Y fue gracias a uno de esos contactos que logré acceder a un abogado que me asesoró pro bono y me dijo exactamente qué decir y qué no decir en esa citación. Gracias a él, pudimos frenar su intento de sacarme lo poco que me quedaba. Pero no voy a mentir, todo este tiempo vivíamos con una sensación de guerra permanente. Cualquier notificación legal, mensaje de número desconocido o simple llamada me dejaban con el estómago en la garganta. Mi hijo, aunque intentaba mantener la calma, dormía mal, comía menos, y evitaba hablar del tema en voz alta. Solo una vez se quebró. Fue un domingo por la tarde. Estábamos cocinando pasta. De la nada, dejó caer la cuchara, me miró y dijo: «Papá, ¿crees que si no me hubiera quejado, todavía estaríamos los tres juntos?» Tuve que sentarme. Sentí que me arrancaban el alma. Porque esa pregunta era todo. Era el núcleo de lo que habían hecho. Le metieron en la cabeza que él fue el problema, cuando él fue la víctima. Me arrodillé frente a él y le dije la verdad, que no me arrepentía de nada. Que prefiero perder la casa, el auto, el trabajo, antes que traicionarlo. Que lo que hizo fue confiar en su familia, y eso no es un error. Es un derecho. Que su único fallo fue creer que estaban a su lado. Y mientras decía eso, me di cuenta de algo. No estábamos solos. No estábamos derrotados. Habíamos perdido mucho, sí. Pero no nos rendimos. No nos volvimos como ellos. Y eso, al final, era lo que más les dolía. Pensé muchas veces en cómo iba a terminar todo esto. Si el sistema se haría el ciego como tantas otras veces. Si las mentiras seguirían ganando. Si tendría que resignarme a ver a mi hijo crecer creyendo que la justicia era solo una palabra vacía. Pero lo que pasó, fue otra cosa. Pasaron casi 3 meses desde que inicié las acciones legales. 3 meses de llamadas, papeleo, abogados, correos sin respuesta, correos amenazantes, y noches sin dormir. Y justo cuando estaba empezando a preguntarme si todo ese desgaste valía la pena, llegó la llamada. Era del fiscal. Cortante, directo. Tenemos autorización para presentar formalmente los cargos: fraude, uso no autorizado de medios de pago, y robo. Y entonces lo dijo, como si no pesara. La fiscalía también está evaluando imputar a su exesposa por encubrimiento activo y obstrucción a la investigación. Tuve que sentarme. No porque me alegrara. No era eso. Me senté porque por fin, después de tanto desgaste, alguien veía lo que nosotros veíamos desde el principio. Que esto no era un problema familiar, ni una pelea de pareja, ni un malentendido entre jóvenes. Era un robo premeditado, con múltiples actos, con complicidad, con manipulación. Y por fin, iba a ser tratado como tal. El día de la audiencia fue surreal. No se parecía en nada a las escenas dramáticas de la televisión. No hubo gritos ni golpes en la mesa. No hubo lágrimas fingidas de último minuto. Solo una sala fría, luces blancas, y 2 personas que por primera vez no podían controlar la narrativa. Mi ex esposa evitaba mirarme. Su hija, en cambio, me miró fijo, con una mezcla de rabia y miedo. Como si aún no entendiera cómo alguien había tenido la osadía de decirle no. Como si fuera la primera vez que una puerta no se abría solo porque ella la golpeaba. El juez leyó los cargos. El abogado defensor pidió aplazamiento para negociar acuerdo. El fiscal ya tenía clara su postura: sin restitución completa y reconocimiento de culpa, no había negociación. Y yo solo estaba ahí, sentado, sintiendo cómo esa tensión que me había estado aplastando desde hacía meses empezaba a aflojar. No porque fuera a ganar, sino porque, por fin, no me sentía solo en esto. Mi hijo no fue a la audiencia. No quise que estuviera. Se quedó en casa de su mejor amigo, el único lugar donde todavía podía ser un adolescente sin que la realidad lo aplastara. Pero cuando volví, lo encontré esperándome en la puerta, con su ropa deportiva, su mochila colgada, y una expresión que no había visto en mucho tiempo. Y me preguntó: «¿Vamos a estar bien?», le dije. Y no lo dije como un padre que intenta animar.
Lo dije como un hombre que por fin tiene pruebas para creerlo. Esa misma semana me confirmaron algo que no esperaba, una fundación local quería ayudarnos. Una de las trabajadoras sociales de la escuela donde él iba ahora había compartido nuestra historia, respetando el anonimato, con una organización que apoya a familias en procesos judiciales injustos. Nos ofrecieron cubrir parte del alquiler del nuevo lugar por 6 meses. También iban a ayudarnos a recuperar a uno de nuestros animales, el perro. Y ahí fue cuando rompí. No frente a ellos, no frente a mi hijo. Solo, me encerré en el baño, me senté en el suelo y lloré. No de tristeza, no de rabia, lloré porque por fin sentí que podía soltar la culpa. Esa culpa que cargué por denunciar, por no quedarme callado, por no hacer la vista gorda. Mi hijo volvió a terapia. Yo también. Empezamos a salir más, cocinar juntos, reírnos de cosas pequeñas. El otro día lo escuché decirle a un amigo por teléfono, mi viejo es un poco intenso, pero me salvó la vida, literal. Me hice el que no oí nada, pero esa frase me acompañará para siempre. A día de hoy, la causa sigue abierta. Ella y su hija están en proceso judicial. No sé si cumplirán condena. No sé si les impondrán una multa, trabajo comunitario, o lo que sea. Pero ¿sabes qué? Ya no importa. Porque aunque ellas no aprendan nada, nosotros sí lo hicimos. Aprendimos que la sangre no hace familia, que la verdad puede tardar, pero llega. Que vale la pena proteger lo que es correcto, aunque parezca que estás solo. Y sobre todo, que cuando uno hace lo correcto, aunque duela, aunque cueste, puede mirar a su hijo a los ojos y decirle, no permití que te aplastaran.